bienvenidos, bienvenides a esta segunda sesión de la Rueda de la Vida. Un poco como recapitulación, la Rueda de la Vida representa este ciclo de renacimiento que hablamos la semana pasada, que se llama samsara, que es estar atrapados en esta forma de ser, que es caracterizada por sufrimiento. Sufrimiento, la semana pasada hablé de esta palabra un poquito, que se llama dukkha. Y dukkha es como esta experiencia de que algo no funciona muy bien. Algo en nuestra experiencia no es completamente satisfactorio. Amalasiddhi dijo la semana pasada que es como estar en esta rueda, pero esta rueda, esta llanta está ponchada, tiene un hoyo. Entonces como que gira de una forma como chueca. Entonces es en esta forma de existencia que hay algo que no está que es incómodo, que no es perfecta, que es insatisfactoria. De una forma mucho más tradicional, traducimos esto como sufrimiento. Pero a veces sufrimiento es como muy fuerte. A veces no sabemos si sentimos sufrimiento, pero es como sufrimiento tal vez incluso como más sutiles. De hecho, se dice que hay tres tipos de dukkha, tres tipos de sufrimiento. Uno es el sufrimiento como físico, como dolor físico. El otro es el dolor o sufrimiento mental o psicológico. Le dicen el sufrimiento secundario, que hace referencia a este sufrimiento que le agregamos a nuestro propio sufrimiento. Que la semana pasada hablábamos de que es como cuando nos gusta sufrir o nos identificamos con el sufrimiento y o simplemente tenemos un dolor físico, pero el no querer ese dolor físico como que le agrega otra capa a este mismo sufrimiento. Y el tercer tipo de sufrimiento es sufrimiento existencial. Y la rueda de la vida sí representa este ciclo de estar atrapado en este ciclo de existencia caracterizado por sufrimiento. Pero fuera de la rueda de la vida existe la iluminación, que ahí podrán ver algunos. Hay un Buda fuera de la rueda de la vida. Y el budismo en general es como el sendero, una forma de salirse de esa rueda de la vida. Entonces esta imagen es una imagen muy, muy rica en significado, y dentro de esta imagen hay diferentes enseñanzas, diferentes simbolismos. La semana pasada vimos que justo en el eje existe el odio y la avidez y la ignorancia como estos tres venenos, los cuales perpetúan o mantienen esta rueda de la vida girando. Sí, estas tres representan el combustible que hacen girar a la rueda de la existencia, a la rueda de samsara. Entonces, hoy hablaremos del segundo anillo, que representa karma, y me es más fácil ponerles este video que grabé, que dice que es el karma. Karma es una de esas palabras que han entrado a nuestro lenguaje sin que sepamos lo que realmente significa. Pensamos que significa que todo lo que nos sucede es el resultado directo de nuestras acciones en el pasado. Lo que das, recibes. Pero esto no es exactamente como hablamos de karma en el budismo. Para comprender karma, debemos observar la percatación principal del Buda sobre la realidad, la condicionalidad. El Buda enseñó que todo lo que experimentamos surge a partir de condiciones. Por ejemplo, una comida. Una comida depende de muchas condiciones diferentes. La comida que se cultivó, la tienda donde se compraron los ingredientes, la receta, el horno, etc. Si quitamos una de estas condiciones, ya no hay comida. Esto no solo se aplica a los alimentos, sino a todos los fenómenos, desde las flores hasta los rascacielos, desde emborracharse hasta el mercado de valores. Todo depende de condiciones. De hecho, cada cosa está unida en una red infinita de condiciones. No existen cosas de forma independiente. De hecho, lo que llamamos cosas son realmente más como procesos en una red infinita de condiciones. Pero estos procesos no están conectados al azar.
Se necesitan las condiciones adecuadas para obtener un resultado en particular. No se puede emborrachar con jugo de naranja, no se puede cocinar una comida poniéndola en el refrigerador. Hay leyes que determinan las relaciones entre lo que llamamos cosas. El budismo clasifica estas leyes en 5 órdenes, llamados niyamas. No pijamas, niyamas. Gracias. Primero viene el Utu Niyama. Leyes y procesos inorgánicos, físicos y químicos como la gravedad, el magnetismo, la formación de estrellas y galaxias. Luego, Bija Niyamas. Leyes y procesos orgánicos y biológicos como el crecimiento de una semilla en una planta, fotosíntesis, genética, etc. Las leyes y procesos de Mano Niyama, como la percepción de nuestros sentidos y la actividad instintiva, procesos neuronales e incluso psicológicos. Luego llegamos al Karma Niyama, la ley que rige las consecuencias de nuestras acciones. Este es el ámbito de la ética. Finalmente, Dharma Niyamas, procesos misteriosos, trascendentales, no egoístas. Desde esta perspectiva, podemos ver cómo el karma no determina todo lo que nos sucede. Por ejemplo, si tenemos la suerte de estar en un terremoto, esto se debe a procesos geológicos o Utu Niyamas, no porque hayamos hecho algo mal y el terremoto es nuestro castigo. Si nos resfriamos, probablemente se deba a procesos de Bija Niyama, así como el envejecer y nuestra necesidad de comer y dormir. Los reflejos e instintos que experimentamos, como el de luchar o huir, son parte de Mano Niyamas. Las leyes kármicas son leyes éticas. Determinan que si actuamos con amabilidad, generosidad y sabiduría, los resultados serán en gran medida positivos para nosotros y para quienes nos rodean, y darán como resultado que nos volvamos una persona más contenta y satisfecha. Mientras que si actuamos de forma maliciosa, con odio o avidez, o de forma egoísta, resulta en sufrimiento para nosotros mismos y para quienes nos rodean, y nos llevará a ser una persona descontenta y egocéntrica. Según el budismo, gran parte de nuestro sufrimiento deriva de la creencia que sostenemos que existimos como un yo fijo y separado, en lugar de un flujo de condiciones. Actos egoístas refuerzan este engaño, prisionándonos en nosotros mismos, mientras que actos positivos de compasión, generosidad y bondad expanden la percepción de uno mismo y nos hace sentir más conectados con los demás. Al igual que la gravedad, el karma está integrado en la realidad. Esto realmente pone la moral en una luz completamente diferente. Así como la ley de la gravedad significa que una manzana caerá a la tierra de una forma natural, la ley del karma significa que nuestras acciones darán forma a las personas en las cuales nos convertiremos, para bien o para mal. Significa que no debemos actuar moralmente debido a que algún agente externo, como un dios, quiere que lo hagamos, o por razones sentimentales, o por convencionalidad social, sino porque podemos confiar en el hecho de que las acciones que realizamos hoy modificarán nuestras mentes, nuestra personalidad y nuestra relación hacia el futuro. El Buda dijo: soy dueño de mis acciones, heredero de mis acciones, nacido de mis acciones. Haga lo que haga, para bien o para mal, de esto seré el heredero. El karma realmente pone nuestra vida en nuestras manos. Entonces, cualquiera que sea la situación en la que nos encontramos, podemos usar la ley del karma para liberarnos de los hábitos negativos y crecer hasta alturas aún inimaginables. No solo eso, si actuamos cada vez más desde motivaciones más desinteresadas, nuestro ego crudo comienza a desvanecerse y comenzamos a permitir que las fuerzas trascendentales se muevan a través de nosotros. Los misteriosos procesos del Dharma Niyama son los procesos que permiten a un Buda que venga a este mundo, pero más de este tema en otro video. Sí, la aproximación budista a la ética o a la moral no es a partir de lo que haya alguien dicho o de lo que el Buda haya dicho, sino es como una reflexión de lo que encuentra en la realidad. Es una ley natural de la existencia. Así como en la primera semana, vimos estos 3 venenos como 3 aspectos naturales de la mente. Como dije en el video, de esos como instinctos, como de correr o de pelear o de buscar comida o
no de buscar placer y de huir del dolor, son aspectos naturales de nuestra mente. Un mapa es una abstracción de algo que sí existe en el mundo, ¿no? Un mapa no es el mundo en sí, pero el mapa es una descripción de algo que existe en el mundo para que podamos navegar, para que nos podamos mover. Entonces la rueda de la vida es como un mapa. Es un símbolo, una imagen, pero hace referencia a algo que existe, que es la naturaleza de nuestra mente y la existencia condicionada. Y también la forma de liberarnos, desde la cual hablaremos más en las siguientes semanas. Pero por eso es importante que pensemos en cómo es relevante en nuestra propia experiencia, en nuestra experiencia personal. Porque si no, pues porque si no hace sentido, si no es verdad, pues se pueden borrar esta imagen de su vida y echarla a la basura. Pero los mapas pueden ser útiles, ¿no? De su propia forma. Y en esta segunda semana vemos el segundo anillo, que lo que representa es eso, es karma. Bueno, como ven en este anillo, está dividido en dos semicírculos o en dos partes, uno negro y uno blanco. Esto representa karma y hace referencia o es una imagen a que acciones tienen consecuencias. Solo es eso. Que dentro de la existencia, acciones tienen consecuencias. Entonces el lado blanco representan las acciones hábiles, quiere decir esas imágenes que nos ayudan a liberarnos del sufrimiento, que nos llevan a la experiencia de la iluminación, y las acciones torpes son aquellas que nos llevan a reforzar los tres venenos. Y el blanco, las acciones hábiles, serían aquellas que nos llevan en el espiral, que es como fuera de la rueda de la vida, en el cual veremos más en la cuarta semana. Entonces, la ética budista está dividida en dos partes, con estas palabras como acciones hábiles y acciones torpes, que hacen referencia pura a si te ayudan a liberarte de esta rueda de la vida o a mantenerte más atrapado en esta rueda de la vida. Unas que te hacen crecer, evolucionar, y otras que te hacen continuar como atrapado o incluso descender a formas pues menos ideales para la práctica y el desarrollo. No todo lo que nos pasa es consecuencia de nuestras acciones. Eso también es importante, porque a veces hablamos de karma como todo lo que nos pasa es consecuencia de nuestras acciones. Como he oído gente decir que esta pandemia tal vez es el universo queriendo deshacerse de la humanidad o intentar como una venganza de la sobrepoblación. Entonces como que el planeta nos intenta purificar. Tal vez es como darle mucho más crédito a algo que simplemente como que es de los planos de existencia mucho más biológicos. Y claro que virus intentan saltar de un cuerpo a otro y no le tenemos que dar significado más de lo que tiene de una forma mucho más natural, ¿no? Sin embargo, una vez que identificamos que nuestras acciones tienen consecuencias, tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones. Entonces, en el budismo, y aunque no vayamos a hablar de eso mucho en esta ocasión, los quería introducir a los preceptos, porque los preceptos pues simplemente son una guía y se toman como forma de entrenamiento, como una forma de orientarnos en cuanto a nuestras acciones, de educarnos, sobre todo si estamos interesados en la iluminación y salir de samsara. ¿Okay? Entonces los preceptos están divididos en también, bueno, sobre todo en nuestra tradición, le hacemos énfasis a los aspectos positivos y negativos. O sea, que nuestras acciones tal vez tengan algo hábil. Bueno, buscamos mantener y cultivar acciones hábiles y buscamos abstenernos y erradicar acciones
acciones torpes. Entonces, primero las acciones positivas, o los preceptos positivos, son: con acciones de amor y bondad, purifico mi cuerpo. Con generosidad, purifico mi cuerpo. Con tranquilidad, sencillez y contento, purifico mi cuerpo. Con comunicación veraz, purifico mi habla. Y con conciencia clara y lúcida, purifico mi mente. Se habrán dado cuenta que usa la palabra de purificar, y esto hace referencia al purificarnos de estos 3 venenos. Es como a partir de estas acciones, a partir de saber que acciones tienen consecuencias, si actuamos de esta forma, poco a poco nos purificamos, nos liberamos o erradicamos los 3 venenos, que es el odio, la avidez y la ignorancia. Y para evitar que estas surjan, que estas se mantengan, que estos venenos permanezcan, nos abstenemos de, y es la formulación negativa de los mismos preceptos, que es el abstenernos a matar, nos abstenemos a no tomar lo que no nos ha sido dado, de malas conductas sexuales, abstenemos de mentir, y el abstenernos a ingerir intoxicantes. Y la última cosa que diré sobre estos preceptos es simplemente señalarles que están divididos en 3, que tal vez ya se hayan dado cuenta, ¿no? Que es el purificar cuerpo, habla y mente. Y estas 3 cosas representan nosotros de una forma entera, ¿no? Es todo lo que somos eso. Somos cuerpo, somos habla, somos mente. Entonces, y son diferentes aspectos de lo que somos en el mundo, de lo que nos hace. Entonces, sí, estos 3 preceptos hacen referencia, nos indican en cómo entrenarnos, cómo observar nuestras acciones de cuerpo, habla y mente para salirnos de la rueda de samsara, para liberarnos del sufrimiento. Entonces, las reflexiones de esta semana son: ¿crees que el universo es naturalmente ético? ¿En tu experiencia, acciones tienen consecuencias? ¿Todas las acciones torpes están motivadas por los venenos, como odio, avidez e ignorancia? ¿Y qué motiva acciones hábiles? Como empatía, contento, tal vez el entendimiento de la realidad tal y como es, como la condicionalidad, de la cual se habla en el video de qué es el karma. Y tal vez pensar en ejemplos en particulares, sobre todo de nuestra experiencia. Hablar de ética a veces pues, se puede hacer muy, muy abstracto. Muy seguido la gente, cuando empezamos a hablar de ética, más evitamos hablar de nuestra experiencia y empezamos a hablar de, bueno, ¿qué tal si un asesino que vive en condiciones muy difíciles está muriendo de hambre, pero ¿no? Sus papás sí lo querían? ¿No? Traen como situaciones muy hipotéticas, muy abstractas. Entonces, es importante que busquemos la referencia en nuestra propia vida. ¿Qué quieres decir con si el universo es naturalmente ético? Es esto que acciones tienen consecuencias y eso es tan natural como la gravedad. Entonces, así como decimos que en el universo existen las leyes de física, en el universo acciones tienen consecuencias y acciones positivas tienen consecuencias positivas, acciones negativas o torpes tienen consecuencias torpes, llevan al sufrimiento. Y esto es como es un reflejo de cómo es el mundo, pues sí, de forma natural, no es de forma impuesta, no es porque, sabes, matar no es malo porque los jueces o los que escribieron la ley hicieron que fuera malo, ¿no? Es que el matar, bueno, el dañar, como es de lo cual nos intentamos abstener en el primer precepto, naturalmente le produce sufrimiento a otras personas, obviamente, pero también nos produce sufrimiento a nosotros. Entonces, acciones naturalmente tienen consecuencias.
y las consecuencias están conectadas con las acciones en sí mismas. Entonces es intrínseco a la existencia, es intrínseco al mundo, que acciones tienen consecuencias. Y a eso me refiero, a que el universo es naturalmente ético en cuanto a, pues sí, que karma está presente, karma existe. Karma es una ley tal cual como la gravedad, no fue inventada, no es condicionada, no es simplemente cuando el Buda habla de karma, lo usa como esa reflexión natural para el indicar de que acciones tienen consecuencias, ¿no? Así como los físicos hablan de la gravedad como la ley, pero no solamente de una forma abstracta. Usamos esa ley de la gravedad para poder construir edificios, para poner satélites alrededor del mundo. Entonces el Buda describe o habla del karma como esa ley natural y a partir de esa ley hablamos de los preceptos y de nuestro propio involucramiento con la práctica, porque pues sí, para traer resultados como la iluminación. Es como a partir de estas leyes, a partir de la condicionalidad, a partir de la ley del karma, es que podemos evolucionar, que podemos crecer, nos podemos desarrollar, podemos cambiar, nos podemos liberar de la rueda de la existencia. Nos podemos salir de samsara. Sangadhara, muchas preguntas y poco tiempo. Sí. Y los veo la próxima semana, en el cual veremos el tercer anillo de esta rueda de la vida, que son los 6 reinos de la existencia, y el tema es psicología budista. Gracias, Sangadhara. Muy amable de tu parte. Muchas gracias, Sangadhara. Un abrazo fuerte desde Querétaro. Gracias. Gracias. Chao a Muchas todos. gracias.